En esta historia de hoy, veréis lo que hizo una mujer de 65 años, que un día descubrió que su experiencia valía más de lo que imaginaba. 7 de la tarde, timbre en la puerta. En el rellano, un hombre de 35 años, cazadora de cuero, olor a tabaco, y esa cara que Esperanza había aprendido a reconocer al instante en 37 años de reuniones con padres. Reproche. No duda, no pregunta. Reproche. ¿Con qué derecho una extraña se lleva a mi hijo del colegio, le da de comer y pasa 5 horas al día con él? ¿Tiene licencia? ¿Cartilla sanitaria? ¿O se entretiene con niños ajenos? La palabra entretiene pegó exactamente en el sitio donde 37 años había guardado su dignidad profesional. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, tendría cita en servicios sociales. Y en la nevera, sujeto con un imán, un dibujo. La abuela Espe con las manos grandes. Amigos, escribid en los comentarios, ¿de dónde sois y os llega la pensión a final de mes? Nos importa saber quién nos escucha. Y dadle a me gusta para que esta historia llegue a quien la necesita ahora mismo. La primera semana de septiembre, por debajo de sus ventanas, iban los niños. Con mochilas nuevas, con las camisetas del uniforme, las madres de la mano, las abuelas detrás, los padres con el móvil fotografiando cada paso como si el hijo no fuera al colegio sino al Everest. El colegio, Las Mercedes, estaba al otro lado de la calle, a 200 metros, y todo ese ruido, la risa, los gritos, «Mamá, me he dejado la mochila», llegaba tan claro que parecía que los niños caminaban por el pasillo de su piso. 37 años, ese ruido había sido su vida. Ahora pasaba por delante, detrás del cristal, como un tren pasa por una estación en la que nadie se ha subido. Esperanza Aguilar estaba en la ventana con una taza de té frío, porque lo había preparado media hora antes y se le había olvidado. La memoria para las cosas del día a día se le había hecho agujereada. El té, la luz del baño, el cumpleaños de su nuera Carmen. Pero la profesional seguía entera. Se sabía de memoria la normativa de educación infantil, las pautas de alimentación para preescolares y las canciones de la siesta con las que había acostado 22 promociones seguidas. En la cocina, una mesa puesta para una persona. Una taza con «A la mejor maestra, promoción 2019». Un plato, una cuchara. 37 años había puesto 25 en el aula, con la precisión con que un jefe de sala pone servicios. Ahora, un cubierto. Y comer sola no es comer, es un trámite. Pensión, 1.000 euros. De ahí, 245 a comunidad. Luz, agua, gas e internet. 280 a comida. 45 a medicinas. 80 a transporte, teléfono y ropa. Y 150 al mes a la tarjeta de Paulina, la nieta, porque Diego había pedido «Mamá, ayúdanos con las extraescolares». Y Esperanza ayudaba, como había ayudado toda la vida. Quedaban 200. Diego llamaba cada 15 días, los domingos a las 7 en punto, 40 segundos. 200 kilómetros hasta Valencia, y entre madre e hijo, 40 segundos de los que 35 eran fórmula. Elena, la hija, desde Madrid, Mieso. Mensajes cortos, emoji de corazón, y cada 3 meses un «Mamá, ¿necesitas algo?», que no esperaba respuesta. Esperanza colgaba y pensaba que 37 años había hablado con hijos ajenos 1 hora al día, y con los suyos, menos de 1 minuto cada 2 semanas. Cuenca preparaba el otoño al otro lado de la ventana. Ciudad pequeña, 56.000, sobre el Júcar, con casas colgadas y el eco de la catedral. Piso de 2 habitaciones en la calle Alfonso VIII. En la pared, una alfombra. Debajo, un agujero de taco que Antonio dejó en el 98 al colgar una balda. La balda se la llevó al divorciarse. El agujero, no. 37 años se había levantado a las 5:30. La jubilación no le quitó la costumbre. Se despertaba y se quedaba en la oscuridad oyendo cómo en el piso de arriba se cerraba la puerta y los pasos sonaban en la escalera como un metrónomo que marca la ocupación ajena. Vera Illán, antigua enfermera del mismo centro, 67 años, delgada, callada, con esa voz cómoda de biblioteca e incómoda de mercado. Venía los martes y los viernes. Tomaban café en la cocina. Vera con azúcar, Esperanza sin, porque Eutirox y azúcar no se llevan bien, y la tiroides no perdona las licencias. Y Vera cada vez repetía lo mismo,
cambiando la forma pero no el fondo. Espe, necesitas una ocupación, un taller, voluntariado, lo que sea. Sin actividad te marchitas, como una planta sin riego. Verá, mujer, ¿qué taller? Tengo 65, no sé hacer otra cosa que niños. Pues busca niños. ¿Dónde los busco? ¿En el portal? ¿En el banco? ¿Me dejas a tu hijo que lo entretengo un rato? ¿Cómo suena eso? Vera no discutía, apretaba los labios, acababa el café y se iba, dejando un olor a Almax y un remordimiento ligero, porque Vera tenía razón, y la razón, cuando uno no está dispuesta a seguirla, escuece como un pinchazo. A Marina la conoció en octubre, no en el portal, en el patio interior, junto a los columpios que crujen vacíos con el viento, como crujen las puertas que nadie abre. Marina estaba sentada en un banco, y Yago se columpiaba al lado. Pequeño, con uniforme un poco grande de hombros, comprado para que le duraran, porque comprar a medida y cambiar en 6 meses es un lujo. Y se columpiaba no con alegría, sino mecánicamente, como un péndulo, con la mirada en el suelo. «Buenas», dijo Esperanza, porque saludar la primera era un hábito de maestra, y esos hábitos no se van, igual que no se va el acento. «Buenas», respondió Marina, con esa voz con que contesta la gente a la que solo le alcanzan las fuerzas para una palabra. «¿Vive en el quinto?» «En el quinto». «Yo soy Esperanza, del segundo». Maestra jubilada de las Mercedes. Yago dejó de columpiarse. La miró con esa desconfianza de los niños que se han acostumbrado a que los adultos aparecen y desaparecen, y dijo: «¿Usted es maestra de verdad? ¿O como en el comedor, que gritan y te quitan el móvil?» «¿De verdad?», respondió Esperanza. 37 años de verdad, y no quito móviles. La conversación duró 10 minutos, y en esos 10 minutos Esperanza escuchó una historia que había oído cientos de veces en 37 años. Trabajo de higienista en la clínica hasta las 6. El colegio acaba a la 1:30. El comedor está lleno. 35 niños con una monitora. Y Yago llora allí por el ruido, porque es tranquilo, no está acostumbrado. Mi madre está en Albacete, no tengo amigas en cuenta. El padre no pasa la pensión. Aparece una vez al mes y Yago no come 3 días después. No tengo a nadie para recogerlo. Marina hablaba rápido, comíase las palabras, y Esperanza escuchaba como escuchan los maestros, con el cuerpo entero, recibiendo no las palabras, sino el cansancio, la culpa y la petición que Marina no podía pronunciar. «Puedo recoger a Yago del colegio», dijo Esperanza, y la frase salió antes que el pensamiento. «El colegio está enfrente, yo estoy en casa. Puede quedarse conmigo hasta las 6». Así empezó octubre. Cada día Esperanza salía a la 1:10 y esperaba junto a la verja. Yago la primera semana cayó. Iba al lado, sin darle la mano, con las manos en los bolsillos. La segunda semana le dio la mano él mismo, al cruzar. La tercera semana habló. «Abuela Espe, ¿por qué se caen las hojas?». Y Esperanza respondió con detalle, con ejemplos, con una comparación sobre el guante. «El árbol se quita las hojas como tú te quitas el guante al entrar en el calor». Y Yago escuchaba con la boca abierta, y esa boca era la misma, una de 25 bocas abiertas que le habían faltado 5 meses. En casa, la comida a la manera del cole. Sopa de fideos con pollo, croquetas con puré, compota de frutas secas con canela. Yago al quitarse el abrigo decía: «Abuela Espe, otra vez huele rico». Después, los deberes. Caligrafía, sumas, lectura. Yago confundía la B y la V, y Esperanza corrigía paciente, 10 veces, porque la paciencia no se compra ni se entrega con el título. Marina llegaba a las 6 sofocada. Yago siempre decía: «Mamá, 5 minutos más». Y 5 minutos eran: «Aquí estoy bien y no me quiero ir». Y Marina lo entendía, y Esperanza también. En noviembre Yago trajo un trabajo del colegio. «Dibuja tu familia». Dibujó en casa de Esperanza, con rotuladores, sacando la lengua. «Mamá», en el centro, grande, con pelo largo y una sonrisa que ocupaba media cara. «Papá», al borde, pequeño, casi fuera del folio, como si ya se estuviera yendo. Y al lado de mamá, la abuela Espe, con manos. Enormes, desproporcionadas, 3 veces más que el cuerpo, como un gigante de cuento.
Yago, ¿por qué tengo las manos tan grandes? Porque lo haces todo con las manos. Das de comer, juegas, abrazas. Las manos son lo más importante en ti. Esperanza cogió el dibujo y lo sujetó en la nevera con un imán, al lado de una foto de Paulina que Diego le había mandado en agosto. 2 imágenes, la nieta que veía 2 veces al año, y el dibujo de un niño ajeno que la había puesto en su familia. Y el dibujo estaba más cerca. Marina propuso pagar a finales de noviembre. Vino sin Yago, de noche, con un sobre, y el sobre lo dejó en la mesa con el cuidado de quien deja una cosa por la que se avergüenza y da gracias a la vez. Esperanza, aquí tiene. 150 euros. Usted está todos los días con mi hijo. Le da de comer, le enseña, le saca a pasear. Es un trabajo. No puedo gratis. Marina, mujer, no me cuesta. No hace falta. Esperanza, me cuesta estar en deuda. 150 son menos que una cuidadora y más que nada. Cójalo. Esperanza lo tomó, no por el dinero, sino porque oyó el «me cuesta estar en deuda», y entendió. Negarse era humillarla, y humillar a Marina no podía. El timbre sonó una semana después. 7 de la tarde, los platos en el fregadero. En la puerta, un hombre. 35 años, cazadora de cuero, olor a tabaco, y esa cara que Esperanza había aprendido a reconocer al instante en 37 años de reuniones de padres. Reproche. No duda, no pregunta. Reproche. ¿Avilar? ¿Esperanza? Sí. Salas, Ignacio. El padre de Yago. ¿Con qué derecho una extraña se lleva a mi hijo del colegio, le da de comer y pasa 5 horas al día con él? ¿Tiene licencia? ¿Cartilla sanitaria? ¿O se entretiene con niños ajenos? La palabra entretiene golpeó. No fuerte, pero precisa, en el punto donde 37 años estaba guardada la dignidad profesional, y esa dignidad tembló como tiembla un cristal al que le han dado con una uña. No se rompió, pero sonó. Esperanza estaba en el recibidor, con la bata, las manos húmedas, mirando a un hombre que iba a ver a su hijo una vez al mes, no pagaba la pensión y acababa de llamar entretenimiento a 37 años de su trabajo. «Voy a denunciar en servicios sociales», dijo Ignacio. Una persona ajena, sin documentación, manteniendo a un menor a cambio de dinero. Actividad irregular en el ámbito del cuidado de menores. Se fue. Esperanza cerró la puerta y se quedó apoyada en la pared, mirando el perchero. Una cazadora en una percha. Y la nevera, donde bajo el imán colgaba el dibujo de Yago. La abuela Espe con las manos grandes. Y las manos en el dibujo eran lo más grande, más que la casa, más que la madre, más que el padre, que casi estaba fuera del folio. En la realidad, esas manos acababan de ser llamadas entretenimiento, y al día siguiente llegaría a servicios sociales, y el plato en la mesa sería de nuevo uno. Marina llamó a las 9, con la voz plana, exprimida, como un trapo después de limpiar. Esperanza, me han llamado de servicios sociales. Mañana a las 10 entrevista, por la denuncia de Ignacio. Y usted también tiene que ir. ¿Qué ha puesto? No lo sé literal, pero la mujer de servicios me ha dicho: se ha recibido una denuncia por la cual un menor, Santiago Salas, se encuentra bajo la custodia de una persona que no es su representante legal, de forma remunerada, sin la correspondiente alta de actividad. Es su idioma, Esperanza. Al humano no sé traducirlo. Esperanza colgó y se quedó un rato en la cocina. Las palabras «persona que no es su representante legal» sonaban como un diagnóstico puesto no por un médico, sino por una ventanilla. Exacto de forma, vacío de fondo. 37 años no había sido una persona. Había sido Esperanza, y los niños la llamaban seño o abuela Espe. Vera llegó sin llamar, porque Marina la había avisado. Porque en Cuenca las noticias circulan más rápido que los autobuses, y los autobuses en Cuenca llegan cada 20 minutos. Trajo Almax, suyo, del bolso, por si acaso, y un consejo que resultó más caro que cualquier medicina. Espe, no te sientes a esperar que te llamen. Ve tú. Mañana, antes de las 10, antes de la entrevista de Marina. Prepara papeles. Título, mención, cartilla, recomendación del cole. Mételo todo en una carpeta. Y llégate la primera. Quien llega al primero no se justifica, explica. Quien llega al segundo ya es culpable, aunque no lo sea.
Vera, no soy culpable de nada. Lo sé, pero servicios sociales no es un tribunal. En un tribunal se demuestra la culpa. En servicio se demuestra la inocencia. La diferencia es como entre venga a tomar café y preséntese a declarar. Sobre el papel lo mismo, en la vida opuesto. De noche Esperanza no durmió. Tumbada, repasó 37 años como se repasa un rosario, cuenta a cuenta, año a año, clase a clase. Aula de 2 años, 1987. 15 pequeños, 3 de ellos aún sin andar, uno comiéndose la plastilina. Aula de 4, 1994. 20 niños, pobreza, a la mitad me faltaba zapatilla de recambio, y Esperanza llevaba de casa sus viejas porque los niños no pueden pasar el día descalzos y la normativa exige calzado de recambio para cada uno. Último curso, 2003, el año en que Antonio se fue, y ella llegó al cole con los ojos rojos, y 25 pares de ojos la miraban sin entender por qué la seño estaba triste, y un niño, Sergio Carmona, le dijo: «Esperanza, no llores, te hago un dibujo». E hizo un sol con brazos y piernas, y ese dibujo estaba todavía en un cajón, debajo de un taco de facturas. 37 años, 22 promociones, 1100 niños, ni una infracción, ni una queja de padres, ni una reprimenda de un inspector. Y ahora, la primera denuncia, firmada por un hombre que ve a su hijo menos veces al mes que al dentista. Por la mañana preparó la carpeta, la misma azul de cartón con lazos en la que guardaba los papeles de trabajo. Título de Magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1981, con sobresaliente. Mención de honor del Ministerio de Educación, 2015. Cartilla sanitaria, vigente, actualizada en mayo del año en curso, porque Esperanza pasaba la revisión anual por costumbre, incluso jubilada, como un soldado limpia el fusil aunque no dispare. Carta de recomendación de la directora del Colegio Las Mercedes, en papel con membrete. A lo largo de 37 años, doña Esperanza Aguilar se ha mostrado como una profesional altamente cualificada, que goza del reconocimiento de compañeros y familias. No ha incurrido en falta disciplinaria ni de ética profesional. La fórmula era administrativa, pero detrás de cada palabra había 22 promociones, 1100 niños, 12.000 comidas, 6.000 recreos y una nana que Esperanza cantó 37 años, siempre la misma: duérmete, niño, duérmete ya. Y cada niño se dormía. A servicios sociales llegó a las 9, una hora antes de la cita de Marina. El despacho en la segunda planta del ayuntamiento, puerta con rótulo, sección de familia e infancia, y dentro ese olor de cualquier administración de España. Linóleo, papel, café de alguien y cansancio. La inspectora, Ana Rodríguez, 42 años, pelo corto, gafas con cadena, de ese tipo de funcionaria cansada del sistema pero no de la gente. Capaz todavía de mirar a una persona y no a una ficha. «¿Aguilar? Tenemos entrevista con Salas a las 10. He venido antes. Aquí tiene mi documentación». Esperanza colocó una carpeta sobre la mesa. Desplegó. Título, mención, cartilla, recomendación. Ana Rodríguez miró los papeles, luego a Esperanza, después otra vez los papeles. La expresión le cambió como cambia el tiempo en marzo. De la desconfianza a la sorpresa, de la sorpresa a algo parecido al respeto. «Mención de honor del ministerio», leyó en voz alta. 37 años de servicio. Cartilla vigente. Esperanza, ¿por qué la actualiza si está jubilada? Costumbre. 37 años pasando revisión cada mayo. El cuerpo está acostumbrado y al cuerpo no se le engaña. Ana llamó a Marina por teléfono, sin rodeos. «Salas, veníos cuando habíamos quedado». Después llamó al colegio. «¿Quién recoge a Santiago Salas? ¿Aguilar, Esperanza? ¿Hay autorización de la madre?» «La hay. Gracias». Marina había firmado la autorización en octubre, por consejo del secretario del centro. Simple, de su puño y letra, sin notaría, pero con los datos de ambas y el DNI. Marina llegó a las 10, pálida, con ojeras más oscuras que de costumbre, la cazadora mal abrochada. Ana la sentó enfrente, abrió la carpeta de la denuncia y leyó en tono administrativo. «Solicito que se compruebe la situación de la señora Aguilar E., quien realiza el cuidado del menor Salas S., de forma remunerada, sin alta correspondiente, sin licencia de actividad educativa». «No es actividad educativa», interrumpió Esperanza,
con la voz serena de siempre, esa por la que en clase los niños dejaban de gritar y empezaban a escuchar. Es cuidado privado por acuerdo con la madre. No requiere licencia, porque no impartimos programas, no expedimos certificados, no hacemos publicidad. Es apoyo vecinal, por el que la madre paga voluntariamente. Ana la miró por encima de las gafas. Esperanza, ¿es usted abogada? Soy maestra, pero en 37 años he pasado 11 inspecciones sanitarias, 6 expedientes de fiscalía y 3 auditorías del ministerio. Sé lo que hace falta y lo que no. Por experiencia, no por manual. Ana llamó a Yago. Vía colegio. Le pidió a la tutora que lo trajera al despacho. Protocolo estándar cuando se evalúan condiciones de menor. Yago llegó 1 hora después. Pequeño, asustado, con el uniforme, la mochila más grande que él. Ana lo sentó, le dio un caramelo. Truco pedagógico, lo dulce relaja. Y preguntó bajito. Yago, ¿quién es la abuela Espe? Yago miró a su madre, a Esperanza, y sacó del rollo de la mochila un cuaderno. Lo abrió y mostró el dibujo. El mismo. Mamá en el centro, papá al borde, y la abuela Espe con las manos enormes. Es ella, dijo. Me recoge del cole, me hace la comida, me hace los deberes, y me abraza cuando lloro. Ana miró el dibujo. 10 segundos, que para una inspectora significan no procedimiento sino reacción humana. Y cerró la carpeta. Marina, Esperanza, formalmente no hay cargos. El cuidado privado de un menor por acuerdo con la madre no es actividad sujeta a licencia. Cartilla Vicente, autorización firmada. Denuncia archivada. Pero les recomiendo dar de alta la actividad como autónoma. Para su protección, por si el padre reincide. Marina lloraba, bajito, en un pañuelo, y Esperanza se sentó al lado sin consonar, porque consolar a una madre que llora es reconocer que ha habido miedo, y reconocerlo en voz alta era todavía pronto. En la calle, Marina la abrazó torpemente. Esperanza, gracias. Sin usted. Marina, sin mí te hubieras apañado, pero conmigo más fácil. Y Yago más fácil. Y yo también, si hablamos claro. Esperanza volvió a casa y durante 2 semanas no recogió a Yago. No porque se lo hubieran prohibido, sino porque dentro, en el sitio donde 37 años había guardado su dignidad, se le había clavado una astilla con la palabra «entretiene». Y la astilla no salía. Cada vez que pensaba «recojo a Yago», oía la voz de Ignacio, y esa voz era más fuerte que 37 años, 22 promociones, 1100 niños, porque la voz del que acusa siempre suena más fuerte que la del que defiende. Yago volvió al comedor. Lloraba cada día. Marina lo contaba por teléfono con la voz culpable, porque pedir, vuelva, no se atrevía, y no pedir, no podía. La tutora llamó a Marina al cabo de 1 semana. Marina, tu hijo no come en el comedor, no juega con los otros y cada día dibuja lo mismo. Una mujer con las manos grandes. Recomendamos una solución individual. Una mujer con las manos grandes. Esperanza lo oyó y se tumbó en el sofá, y se quedó mirando el techo. Y el techo era blanco, limpio, y en él no había nada, ni grietas ni manchas, solo el vacío blanco en el que se reflejaba su vida, limpia, ordenada y vacía. Vera vino el viernes con Almax y esa cara con la que una enfermera entra a ver a un paciente que rechaza el tratamiento. Espe, ya está bien de tumbarte. Yago llorando, Marina desesperada, y tú, entretengo en la cabeza. Servicios Sociales archivó. Los papeles en regla. Tú eres mención de honor del ministerio, 37 años, 1100 niños. Y un tipo que ve a su hijo menos que al dentista te ha asustado. ¿A quién escuchas? ¿A Ignacio o a 1100 niños? Esperanza calló. Después se sentó. Después se levantó. Fue a la nevera y miró el dibujo. La abuela Espe con las manos grandes, sujeto por el imán. Y pensó. Manos. Grandes. Porque da de comer. Juega. Abraza. Porque 37 años, ni una casilla vacía. Ni un niño al margen. Salvo ahora. Vera, dame el teléfono. Llamo a Marina. Coge el tuyo. El mío está lejos. El tuyo aquí. Dámelo. Marcó. Marina,
Dile a Yago que la buena Espe le espera mañana a la 1 en la puerta del colegio, como antes. Marina no respondió, sino que sollozó, y al fondo, la voz fina de Yago. «Mamá, ¿es la abuela Espe? ¿Es la abuela Espe?» Y un grito, del que Esperanza tuvo que alejarse el auricular, porque los gritos de los niños de 6 años pueden atravesar 3 paredes. «¡Ha vuelto! ¡Mamá! ¡Ha vuelto la abuela Espe!» Esperanza estaba en la cocina con el móvil de Vera pegado a la oreja, y el «¡Ha vuelto!» le retumbaba, y en la nevera colgaba en dibujo con las manos grandes, y Vera estaba en la mesa, disimulando que lloraba, aunque lloraba, secando un ojo con la punta del pañuelo. Porque las enfermeras también lloran, calladas, en un pañuelo. Después Esperanza marcó el segundo número. Teresa Fernández, del cuarto. «Teresa, estoy lista. A Timoteo puedo recogerlo desde el martes». Teresa tardó 2 segundos en contestar, como tarda la gente que ha dado por perdida una posibilidad y de pronto la oye otra vez en el aparato. «Esperanza, gracias. Mi marido trabaja hasta las 6, yo también, y Timoteo en el comedor del cole ha tirado 2 sillas y no se entera de nada porque hay 35 niños gritando. Un sí suyo me quita un peso». Y el tercero. Irene Caballero, del sexto. «Irene, también la Daniela. Pase a hablar». Irene subió al cuarto de hora, con una caja de pastas de la panadería de enfrente, porque en Cuenca nadie va a hablar de un asunto importante sin llevar algo dulce. 3 familias, 3 niños, de 1 a 6, de lunes a viernes. Un comedor casero. En la cocina, donde la mesa estaba puesta para una persona, y donde la semana siguiente habría 4 platos, 4 vasos de compota y 4 cucharas puestas en línea, a un palmo del borde, como en el aula Campanilla, promoción 2019, solo que ahora no 25, sino 4. Pero esos 4 valían los 25, porque esos 4 la habían elegido a ella. Esa noche, cuando Vera se fue y el piso volvió a su silencio habitual, un silencio distinto ya, de espera y no de abandono, Esperanza se acercó a la nevera y miró el dibujo. La abuela Espe con las manos grandes. «Las manos son lo más importante en ti», había dicho Yago. Y esas manos, que Ignacio había llamado entretenimiento, eran las que 1100 niños habían conocido en 37 años. Esperanza pensó que había escuchado a la voz equivocada, a la voz sola, a la voz del que acusa, que siempre suena más fuerte pero no más verdadera. Y las voces verdaderas, las de los niños, eran más, y decían lo contrario. El comedor casero empezó en marzo. 3 niños, de 1 a 6. El piso que medio año fue un museo de la soledad se convirtió en lo que fue un día el aula Campanilla, sitio ruidoso, estrecho, con olor a comida. Yago, 6, callado, dibuja. Timoteo, 7, ruidoso. Daniela, 8, con 2 trenzas, lee y regaña a los chicos en tono de directora. La rutina la diseñó en 3 días, con ese instinto que no sale del manual sino de 37 años. 1. Recogida. 1:20. Comida. Sopa de fideos con pollo, filetes rusos con puré, compota. 2. Deberes. 3. Merienda. Galletas digestive, manzana, leche con cacao. 4. Tiempo libre. Acuarelas y plastilina de la caja que se trajo del cole al jubilarse. 5. Paseo en el patio. 6. Recogida. Timoteo rompió un jarrón el primer día. Corrió por el pasillo, golpeó la balda, el jarrón se partió en 3. Timoteo estaba encima de los trozos con la cara del que espera la ejecución. «Timoteo, un jarrón es una cosa, las cosas se rompen». «Las personas no. ¿Estás entero?» «Entero». «Pues coge el recogedor. Y por el pasillo no se corre. El piso es pequeño y tú eres grande». Timoteo no volvía a correr, por respeto, que es lo que los niños guardan a los adultos que no gritan. El dinero. Marina 150, los Fernández igual, Irene 100 por 3 días, Katia 50 por 1, total 450, menos merienda 50, neto 400 al mes. El alta a la IFE en marzo. Llamó a Elena tras medio año sin hablar con petición concreta. «Necesito darme de alta como autónoma por la sede electrónica». Elena dictó al teléfono dónde clicar. Tarifa plana, 80 euros al mes.
La conversación duró 40 minutos. Récord. Elena preguntaba: ¿cuántos niños? ¿Quiénes? ¿Cuánto pagan? Y la curiosidad era una semilla. Diego se enteró por Elena. Llamó el domingo, 5 minutos. Mamá, Carmen y yo queremos ir con Paulina. Un fin de semana, así, sin más. Así, sin más, era una Violeta en enero. Esperanza colgó y miró las 4 tazas en la mesa. Yago con un dinosaurio, Timoteo con un coche, Daniela con un gato, la suya con a la mejor maestra. 4 tazas era más que una, y más que dinero. Significaba que mañana alguien iba a decir: «Abuela Espe, ¿qué hay de comer?». Y esa es la pregunta más importante del mundo si la hace un niño que se fía de ti. En abril, Ignacio otra vez. No denuncia, aparición. Se presentó en la puerta del cole a la 1 y se quedó en la verja mirando. Cuando Esperanza salió con Yago y detrás Timoteo y Daniela, Yago lo vio y se paró. «Vamos, Yago, sigue andando». Ignacio llamó por la tarde a Marina. «La denuncio en fiscalía. Ya no es cuidado, es guardería ilegal». Esperanza llamó a Vera. «Espe, fiscalía es papel. Con alta, cartilla y autorizaciones se archiva». A mí me llegaba ese «no se aprecian hechos relevantes» cuando Ignacio denunciaba a Marina por apuntar a Yago a la piscina sin su acuerdo. Los Fernández se enteraron. Enrique se acercó. «Esperanza, si ese tipo vuelve al cole, yo hablo con él. Sin puños, con palabras. Usted le da de comer a mi Timoteo. Para él es más padre que es Ignacio para su hijo. Perdone la comparación». Irene trajo a Katia, madre soltera, hijo marito de 6, con un dinosaurio de peluche. Esperanza sacó la cuenta. 4 es el tope para un piso de 60 metros. Si Marina aceptaba 4 días en vez de 5, el viernes tomaba a Marito. Marina aceptó. 4 niños, 400 euros netos al mes. Y cada tarde, cuando se iba el último y la puerta se cerraba, el piso no estaba vacío. Estaba vaciado. La diferencia es la que va de «no vino nadie» a «ya se fueron todos». Y «ya se fueron todos» es mejor, porque mañana vienen. Elena llamó un sábado. «Mamá, cuéntame de los niños». Y Esperanza contó 20 minutos. Yago dibuja. Timoteo rompió el jarrón y lo recogió. Daniela lee Momo en voz alta. Marito se duerme en el sofá a las 4. «Mamá, te sienta bien. Cuando los cuentas, tienes otra voz. Viva. Voy a ir en el puente, a ver tu cole». El sábado llegó en abril. Mantel nuevo, blanco, de hilo, 8 euros. Caros con las cuentas viejas, normales con las nuevas. Diego, Carmen y Paulina llegaron el viernes de noche. Paulina se despertó a las 6 y gritó «¡Abuela!», haciendo temblar la alfombra. Esperanza salió y Paulina se le tiró encima. Pequeña, en pijama de conejos, con el pelo como un diente de león. Y olía a leche y a ese olor sin nombre que las abuelas reconocen a 1 kilómetro. Olor a nieta. Elena llegó una semana antes. «Mamá, te echo de menos, ¿se puede?». Y al entrar: «Huele como en la infancia, a col y a felicidad». A la 1 llegaron los demás. Marina con Yago, los Fernández con Timoteo, Irene con Daniela. Esperanza puso la mesa en el salón. Abrió la tabla que Antonio compró en el 98. Puso el mantel, la vajilla buena, 10 cubiertos. 37 años había puesto para 25. Después, para 1. Ahora, para 10. 10 es más que 1 y menos que 25, y es, exactamente, suficiente. Diego se levantó con su taza de compota. «Por mamá», dijo con voz baja, esa con la que hablan los hombres que no hablan de afectos, pero deciden probar. 37 años con niños ajenos. Y cuando nosotros, los suyos, nos fuimos, se quedó sola. En vez de esperar a que la llamáramos, se buscó niños nuevos. Y se han hecho más suyos que nosotros. No es reproche, es verdad. Mamá, perdón. «¡Por la abuela Espe!», gritó Yago levantando la taza con las 2 manos. La compota salpicó el mantel, y Esperanza vio la mancha naranja en el hilo blanco y no se disgustó, porque el mantel se lava y la mancha de compota es la huella de un niño que brindó por ella. Por la noche se fueron todos. Diego, Carmen y Paulina se quedaron. Paulina se durmió con el dinosaurio que Marito había olvidado.
En la mesa quedaban 10 platos, el mantel con la mancha y una servilleta con el dibujo de la abuela Espe con las manos grandes. Domingo. Se fueron a las 10. Esperanza subió, entró en la cocina. 10 platos, 10 tazas. Abrió el grifo, agua tibia con bicarbonato, y empezó a lavar, uno a uno. Las mismas manos que 37 años lavaron 25 cubiertos. Después, 1. Ahora, 10. Y en la cara llevaba lo que no llevaba desde septiembre. No alegría. Alegría es palabra grande para una mujer que sabe que la alegría es cuando un niño lee su primera palabra. No satisfacción. Palabra burocrática. Tranquilidad. Cálida, como el agua del grifo. Ni fría ni caliente. Esa justa con la que el cristal no estalla. Se limpia. Porque mañana, lunes. Y a la 1, Yago, Timoteo, Daniela. La mesa puesta para 4, que es más que 1. Vida, con alguien que te espera cada día y grita de lejos. «¡Abuela Espe! ¿Qué hay de comer?» Y ¿qué hay de comer? Es la pregunta más importante del mundo si la hace un niño que confía en ti. Al final de esta historia, vamos a analizar juntos qué hizo nuestra protagonista para alcanzar sus metas y cubrir sus necesidades. 37 años. Esperanza puso la mesa para 25, en el aula, 4 veces al día. Luego para una taza, un plato, una cuchara. Y a los 6 meses, para 10. Y cada plato daba dinero que la pensión no daba. ¿Qué hizo? 4 niños en casa, de 1 a 6. 150 euros por familia, salvo Irene, 100 por 3 días. Y Katia, 50 por un día. Total, 450. Menos la merienda, 50. Neto, 400 al mes. Se dio de alta como autónoma con la tarifa plana de 80 euros al mes. El primer año no duele. Sacó del cajón lo que 37 años había regalado. Saber dar de comer, enseñar, acompañar y tranquilizar a un niño ajeno. Resulta que eso tiene precio, y no pequeño. 3 cosas aprendió. Primera, un título de 1981 no caduca. La mención de honor del ministerio, la cartilla sanitaria actualizada y una carta de la directora valen, en el momento difícil, más que un abogado. Segunda, darse de alta no es trámite, es protección. Mientras todo es informal, una denuncia te derriba. En cuanto hay papel, la denuncia se archiva. Tercera, la soledad no es un destino, es un sitio, y de un sitio se puede salir. A veces basta con una conversación de 10 minutos en un banco, junto a un columpio. De 200 euros libres al mes en septiembre, Esperanza pasó a 600 en abril. El triple. Los 150 que envía a Paulina los sigue enviando, solo que ya no quitan el sueño. Y sobre todo, una mesa puesta, 4 platos. Una pregunta que suena cada día a la 1:20. ¿Qué hay de comer, abuela Espe? Que vale más que los 600. Si tenéis 60 o más y sabéis hacer algo con las manos, escribid en los comentarios qué. Puede que alguien esté esperando justamente vuestra historia para atreverse. Dadle a me gusta para que esta historia llegue a quien esta noche lava un solo plato y piensa que va a ser así siempre. Y suscribíos, aquí contamos historias de personas a las que les creció la mesa.